Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es domingo y por si alguno no sabe el origen, ¿por qué se le puso domingo a este día, primer día de la semana? Curiosamente, Dominus en latín es Señor. Y por eso se consagró el primer día de la semana al Señor. Y por eso se le puso Dominus, el Señor. Domingo, día del Señor. No existía esto en el almanaque antes de la era cristiana. Tenía nombre de, como los demás días de la semana, que quedaron así, nombres que invocaban los dioses y sobre todo los planetas, martes, Júpiter, jueves, Mercurio, miércoles, etc. Así que les digo, cuando llega el domingo tenemos que saber que es el día dedicado al Señor. Por eso no respetamos el sábado, porque así se instituyó en la primera iglesia. El domingo es el día del Señor para los cristianos. Así como era el sábado para los judíos. Bien, vamos a ver en esta mañana la carta, vamos a comenzar la carta de Santiago. Santiago o Jacobo. En conclusión de todo esto les hago una pequeña explicación. Al principio no se le atribuía a esta carta a Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, sino más bien a otro Jacobo, y por lo tanto fue muy discutido su inserción en el canon de fe bíblica. Y en general la carta es preciosa, tiene cosas muy profundas y muy reveladas, pero aún Lutero, en el tiempo ya del 1520 para la Reforma, en la revisión bíblica, no estaba muy de acuerdo en aceptar la carta de Santiago en el canon de la fe cristiana. Canon significa lo que queda bajo autoridad de Dios, ¿entiende? Entonces iba a ser una carta apócrifa como parte de la Biblia que usan los católicos. De manera que después, en el tiempo, se fue estudiando el origen de esta carta y la mayor parte de los eruditos y estudiosos de exégesis cristiana han concluido en que era el hermano del Señor. Y a mí no me cabe la menor duda por la forma en que él se presenta y encara los principios y la revelación del Espíritu Santo para la iglesia. Bien, esto es un dato que quizá es conveniente saberlo. Es una epístola universal, como las dos de Pedro. No tiene iglesia específica como lo hacía el apóstol Pablo. Hay iglesias específicas que él había fundado o que reiteradamente les mandaba cartas. Las tenemos algunas. Así que esta carta es universal, es única de Santiago, y universal quiere decir para toda la iglesia, para todos los tiempos, para todo creyente hasta la venida del Señor. Bien, empezamos. Capítulo 1. Salutación, dice Reina Valera. Santiago, acá estoy yo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Un hermoso saludo. Pero claro, no olvidemos que él escribe a los que están en la dispersión, que son los judíos dispersos en la diáspora, llenaban los lugares del mundo conocido en ese momento, de manera que les escribe a los judíos, pero a la vez todos aquellos que del paganismo van entrando en la fe en Jesús. Y les llama, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y de dónde sacamos el gozo?
Apenas viene una prueba y la cara se nos pone larga y ya quedamos en manos de un deterioro que nos lleva al pozo y al fondo. Así que da en el clavo, en el primer versículo nos da en el clavo a dónde es que él apunta. Y es interesante tener este criterio. ¿Por qué? Porque apunta al punto más débil de nuestra fe. Como estuve diciéndole a distintas personas, lo digo siempre, lo que estableció el apóstol Pablo, no midamos lo que comemos, no midamos lo que tomamos, no reparemos en si esto se puede o no se puede. Miren, el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, es justicia, paz. Tenga paz, hermano, tenga paz, descanse en el Señor. Y gozo en el Espíritu Santo. 3 cosas establecen en usted la evidencia de que el reino de Dios está funcionando en su vida. Cuando usted entró y quedó prisionero o prisionera de la tristeza, del agotamiento, de que no, porque esto y porque el otro, el reino de Dios se está deteriorando. Dios ya tiene un área que no la gobierna en su vida. Y es el área de un sentimiento negativo. Así que mire qué importante que es el primer versículo de Santiago. Cuidado con que de pronto no expreses el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando pierdas el gozo del Señor, estás a pique. Tiene un ala rota tu avión. Así que si en algo tienes que cuidar en tu interior, es siempre con el equilibrio del gozo de que la presencia del Señor está reinando, porque ese es el reino de Dios. Es la vigencia de su presencia, su persona, reinando adentro nuestro. Miren qué fácil como confesamos, porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que significa eso? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Pero pobre Espíritu Santo, representado en la paloma que se posó en el Señor Jesús, en el Jordán, el bautismo de Juan el Bautista. Cuando lo bautizó, dice que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Bueno, cuando tuviste fe y fuiste bautizado, también pasó lo mismo. Y el tema es, ¿cómo está la paloma? ¿Tienes la paloma herida? ¿Está sangrando? ¿Cómo está la paloma dentro tuyo? En la imagen del Espíritu Santo como la expresión de la mansedumbre. Vieron que lo más delicado que tiene una paloma es su mansedumbre. La expresión externa es mansedumbre, es ternura, no tiene agresividad. Hay otros pájaros, otras aves que tienen agresividad. El porte nada más ya es. La paloma no. La paloma tiene mansedumbre y no tiene agresividad. Te puedes arrimar y esas palomas de la plaza, te puedes arrimar y, evita a cierta distancia, respeta el coronavirus. A 1 metro ya se te evade, ¿no? Distancia social, dice la paloma. Y no la puedes agarrar con la mano. Es todo esto para dar una imagen. ¿Nosotros qué expresamos? Lo que Jesús dijo. Sean astutos. Bueno, antes de eso,
había anticipado. Son más astutos los hijos de las tinieblas para sus cosas que los hijos de la luz para sus cosas. Entonces tenemos que copiar la astucia que tienen los que no son creyentes y cristianos. Y obsérvenlo. ¿Qué astucia tienen para los negocios? ¿Qué astucia tienen para crear cosas y jorobar a otro y disfrutarlo ya de antemano? La astucia es algo propio de la serpiente astuta. Jesús tomó el ejemplo la imagen, y dice, sean astutos como la serpiente para sus cosas, pero sean mansos como la paloma para sus cosas. Entonces todo esto es desvirtuado, lo que es del mundo, en nosotros es desvirtuado por la definición del reino de Dios que mora en nosotros. Él lo dio, ¿lo tienes? ¿Eres el rey, el que gobierna en tu vida? Entonces tienes que mirar las tres cosas. ¿La justicia de qué habla? La justicia habla de que Jesús fue ajusticiado por ti. Así que ya Dios te ama como inocente. Tu pecado ya fue lavado en la cruz por su sangre. Allí se aplicó la justicia de Dios. Vos tenías que morir en la cruz. Y morías en la cruz e ibas a ir al infierno directo, como yo también. Así que el reino de Dios, ¿qué es? La fe, la presentación. Jesús, justicia de Dios. Él se descargó en él y descargó lo que Dios veía en ti, tu pecado. Vos te levantaste contra mí, dice Dios. En la historia de tu vida te levantaste siempre contra mí. Y no creíste en nada. Viviste tu vida a tu manera. Y cuando yo envié a mi hijo para que sanara ese pecado, salvara ese pecado, tampoco creíste. Así que tú estás ya condenado. Eso dice Dios al mundo, a los hombres. Pero Dios es grande y amó tanto al hombre y al hombre pecador, que dio a su propio hijo, Juan 3:15, 3:16, dio a su propio hijo, y muere y elimina el pecado. Entonces, ¿cómo funciona esto en nosotros después de 2000 años? Que nosotros nacemos y nacemos con pecado. No. Nacemos con la capacidad de pecar. ¿Y quién la detiene esa capacidad? Nadie. Y el niño que muere va al reino porque no tiene conciencia de pecado. ¿A qué edad va a tener conciencia de pecado un niño? No sé. ¿A qué edad tiene conciencia de lo malo y de lo bueno? Es muy temprano, a muy temprana edad sabe que esto está mal y ya comienza a desobedecer porque ya se rebela contra papá, contra mamá, contra quien sea y hace lo que quiere. Y hace berrinche porque no puede dominar. Entonces, ahí comienza el tema, la expresión, ¡ay, qué lindo el bebé, qué linda el nene, qué hermosa criatura! Espera un tiempito. Vas a ver lo que hereda, que es el pecado que está en la naturaleza, a no ser que haya nacido un bonito, pero no. Vos sabés muy bien que es un ser humano y tenés que saber bien que por más que lo amás, ese va a manifestar lo que arrastra, su ADN. Por eso se usa tanto decir, yo nací de nuevo y tengo el ADN de Dios. Qué importante. Ahora, el que no nació de nuevo sigue con el ADN de Adán. Y se hace el religioso, cumple todo, hace todo bien, se siente bueno, hasta puede predicar, ser un gran pastor, pero no tiene el ADN del reino de los cielos, en donde solo entran los hijos de Dios. ¿Qué me dice? Volvamos acá a lo que es entonces el gozo.
El gozo es la señal de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está gobernando tu vida. Porque apenas haces algo propio te viene una contradicción y una contrariedad. No tenés paz. ¿Por qué? Porque entre lo que hiciste, ¿cuál era que había que hacer? Ay, si me equivoqué, ¿habré hecho algo mal? No, pero no está mal. Sí, pero no, sí, no. Perdiste la paz. Perdiste la paz. Entonces, el reino de los cielos o el reino de Dios es justicia. Todo el hecho de Cristo que me dio a mí la inocencia. Recuperé la inocencia. Antes vivía en la malicia. Calculaba todo, me importa un rábano, fulano, mengano. Yo decía cuando era más joven, ¿no?, que no era cristiano todavía. ¿Qué decía yo? El que se quema, que se sople. ¿Qué otras cosas decía yo? Cuanto más conozco a cada persona, más quiero a mi perro. Porque yo era el único importante en el mundo para mí mismo. Usted, hasta que no nace de Dios, no puede entender este principio de justicia. Y la justicia es la que nos trajo Jesús. Él se ofreció allá antes de venir. Por eso Él dijo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Pero al venir al mundo, tomó carne, se hizo hombre y perdió todo. No quiso saber nada. O sea que su memoria quedó cerrada. Como hombre, tuvo que crecer y adquirir todos los valores humanos por su cuenta. Así que empezó a vivir de fe, como cada uno de nosotros. Empezó a crecer en sabiduría y en entendimiento. Pero claro, él no tenía, como nosotros, el impedimento de lo que arrastramos. A él la mamá le decía cuando era chiquito, seguramente, no sé, 4 o 5 años, le servía la taza del desayuno y Jesús no decía, ya no voy a tomar esto, no quiero. No, porque eso le sale al que lleva el conocimiento del bien y del mal. Hereda el conocimiento del bien y del mal. Jesús, sujeto, le decían, toma esto. Tomaba. ¿Tenés que hacer aquello? José le decía, anda a entregar esta mesa que hicimos el fin de semana y con las 4 sillas, llévala hasta allá, 10 cuadras de acá en el pueblo, entregarle a fulano y cobrarle tanto que es nuestro trabajo que hicimos. Y él, sí, papá, porque le obedeció y se sujetó hasta los 30, con papá y mamá. No había diferencia en él de un niño cualquiera. Lo que sí que no sentía lo que nosotros sentimos. Alguien nos dice algo, ¿podrías hacer? Bueno, se lo voy a hacer porque, bueno. No siente, él no tenía impedimento para la obediencia. Por eso aprendió obediencia así, como una seguidilla de cosas en su vida. Y cuando aprendió y fue obediente, dice, en todo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Él es nuestro abogado en todos nuestros problemas. Él es nuestro ayudador. Su Espíritu, el que estaba en Él, después del bautismo en el Jordán, lo dejó para nosotros. ¿Para qué? Para que el Padre pueda reproducir hijos semejantes al unigénito, semejantes a Jesús. Y esa reproducción de hijos es justamente porque Él les regala la fe, y por la fe creen, y por la fe viven, y por la vida tienen luz para darse cuenta de las cosas, y van creciendo en luz hasta conocer las cosas inconmovibles, escondidas al mundo y a los que no creen en Jesús. Somos distintos.
No somos cualquier cosa. Pero mientras tengamos esta ley del pecado en nosotros que gobierna parte de nuestra vida, estamos siempre dispuestos a tener que confesar, arrepentirnos o escondernos y que nadie se entere de lo que hemos hecho. ¿Por qué? Y porque todavía el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu de la verdad, no reina en nosotros. Por lo tanto, el reino de Dios todavía no está completo en nosotros, porque hay engaño y hay mentira. Hay tapadera, hay un rostro falso, hay máscara, hay barbijo, hay tapaboca. Ojalá hubiera mucho tapaboca para cuando hablamos no ensuciemos las cosas inconmovibles con nuestra carnalidad. Así que acentúo otra vez la definición, aunque no la dice Santiago, la dice Pablo. El reino de Dios, implántelo en su vida. ¿Cómo se va a implantar? Bueno, cuide. Esto que, por ejemplo, hacemos un culto y le alabamos y le damos gracias porque dio su vida por nosotros en la cruz. Y bueno, vemos que chorreó su sangre, y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer una novela de dramatización y nos conmovemos afectivamente, pero no creemos en que eso haya llegado a ser lo que llegó. Porque la fe no tiene nada que ver con los sentimientos. La fe es una convicción. Hay mucha gente que tiene fe en sus sentimientos nada más. Mañana le encajaron otro sentimiento porque reaccionó mal y se le encadenó, y chau fe. ¿Por qué? Porque creía con sus sentimientos. Por eso no puede permanecer. Entonces, con una vela le alumbra a los sentimientos que alumbran al diablo y con la otra vela le alumbra a Dios, ¿no? Y no se puede servir a dos señores, dijo Jesús. De manera entonces que el reino de Dios no es comida ni bebida. No es nada aquello que haga efecto en el cuerpo. El reino de Dios es justicia, es la fe que nosotros la sentimos como algo fundamental en nuestra vida, de que alguien pagó por nosotros. Alguien pagó por nosotros y nosotros no tenemos que pagar nada. Quizá alguno de ustedes me escuchó una anécdota en un tiempo que yo he contado seguramente. Estábamos con mamá en Bolivia y fuimos porque el tío de ella vive en Salta, en Orán, y pasamos el Salado y fuimos a Bolivia, a Yacuiba era. Y allí nos convidó él y entramos en un restaurante en Bolivia. Íbamos en pleno verano con tremendas cáscaras de banana para que el sol no nos afectara, pues habíamos arrancado porque no teníamos nada en la cabeza. Y caminamos unas cuadras y llegamos a un restaurante y allí empezaron a servir en la mesa. Éramos varios, 2 parejas, 4 personas, 2 parejas fuimos, la hermana de ella también con su marido, y estaba el tío de ella con no sé quién es más. Edgardo y Laura también estaban con nosotros. Así que trajeron una fuente, después trajeron otra fuente y después trajeron otra fuente. Yo dije, ¿cuántas fuentes llenas de comida? No eran fuentes así de esas que vienen con el asado, todo el asado en tremenda bandeja. Eran fuentes, pero no eran platos. Eran como 2 platos y medio cada fuente. Entonces, yo dije, ya miré la segunda, la tercera fuente y dije yo, ¿y quién va a pagar acá? Yo estaba de vacaciones ese año, pero no tenía para derrochar y moverme así holgadamente. Así que ella siempre, la ayuda idónea, me codea y me dice, anda y pregunta cuánto sale todas estas fuentes. Porque es el estilo de los restaurantes que nosotros fuimos allá. Y voy, y yo me acuerdo que me di mi bolsillo, me tengo tanto acá, dejé tanto en la pieza donde estábamos parando, tengo guardado en mi maletín tanto, todo estaba bien armado como para gastarlo justo, siempre fui así. Así que de pronto voy y pregunto, y se sonríe la chica
que me atiende en una especie de kiosquito que había ahí donde estaba la caja, y me dice, ya está todo pago, señor. Que además de la fuente venía el vino, el pan, todo en mesa así a lo grande. ¿Sabe qué alivio? Porque yo dije, ¿esto volveremos a Buenos Aires? ¿De allá de Bolivia? ¿Alcanzará para el combustible? Todo estaba rápido, calculaba, y con esto les quiero decir que cosas parecidas le puede pasar a usted también. Pero esto tiene que ser en su vida lo que usted tenga como el resultado cuando le dicen, Jesús ya pagó tu pecado. ¿Y los que voy a cometer también? Sí. Entonces puedo cometer pecado. El Señor me perdona todo. ¿Sabe que acá yo me he encontrado con creyentes que piensan así? ¡Qué bárbaro! El reino de Dios, primero entonces, es justicia. Él pagó por mí. El tío se comportó como el tío, no sé, el tío patilludo ese de Paturuzú que siempre andaba atrás de la plata. El tío pagó por nosotros. Jesús pagó mis pecados. Yo no tengo más nada que ver con mi condenación. Yo no tengo condenación. A mí nadie me puede condenar. Porque acudo al que pagó y tengo la factura. O sea que tengo la convicción dentro, la certeza. Él pagó por mí. Lo declaro al mundo en todas partes y al infierno, a Satanás y a todos sus demonios. Cristo pagó por mí el pecado. No me podés condenar a no ser que yo te dé un lugarcito. Y eso es lo que hacen los creyentes. Siempre le están dando un lugarcito a la duda, a no sé qué, y el diablo aprovecha. El reino de Dios es justicia. Acá la tiene. Paz, que viene de la justicia. A mí me vino una paz tremenda. Viene de la justicia. Y luego, ¿qué viene después de la paz? El gozo, una alegría. Yo empecé, no sé si tomé un vaso más de vino, qué sé yo, ahí, en honor a que el tío pagó todo. ¿Vieron cómo coordina uno con el otro? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, el máximo gozo cuando tenéis una prueba. Canta la alabanza. Ya Él se encarga de todo. Ay, no sé, yo no. ¿Y tu fe? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y el gozo? Se te quedó chorreando por el camino y perdiste todo, ¿no? Cosas claves. Y qué bien que habla, lo pone Santiago. Lo primero que hace, versículo 1, un saludo. Versículo 2, el gozo en medio de las pruebas. ¿Qué te está pasando? Y no sé, vine al culto porque siempre venimos por problemas. No, véngale a alabarle con gozo, no importan las pruebas. Esa es la altura que se va tomando en el mundo personal y espiritual. Y dice, sabiendo el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Lo vamos a tener que ver la próxima vez, la paciencia. Qué importante, y no le damos importancia a la paciencia. Todo el día estamos impacientes. Usted sabe, le cuento lo último rapidito. Sabe que cuando yo era chico, era adolescente y tendría unos 12, 13 años. ¿Sabe cómo era el sobrenombre que me habían puesto? Porque yo era impaciente y me hacía mucha mala sangre. Me pusieron mala sangre. O sea que en el colegio me decía, decirle a mala sangre. Tuve que trabajar mucho tiempo para no denotar y dar a conocer que tenía adecuación el sobrenombre conmigo. Entonces yo me hacía el oso, no le daba tanta importancia a las cosas, no rezongaba por nada, porque
me iban a seguir diciendo mala sangre hasta los 77 años que tengo. ¿Se da cuenta? Mire qué sobrenombre, ¿eh? Sépalo, para si alguien anda haciéndose mala sangre, es porque le falta el gozo del Señor, le falta la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y por eso no puede tener la paciencia de esperar que Dios haga la obra. Que el Señor les bendiga.